El 14 de noviembre de 1916, en la penumbra impenetrable y pútrida del saliente de Ypres, el cabo Jones, del 10º Batallón de la Fuerza Expedicionaria Canadiense, montaba guardia. Se apretaba contra la pared de la trinchera como si la propia tierra pudiera tragarlo entero. El hedor acre de la tierra húmeda, los cuerpos en descomposición y la pólvora enfriada hace tiempo era un compañero familiar, pero esa noche un aroma diferente, más sutil, se infiltró en el aire, un olor agudo, metálico, ligeramente dulce, como carne fresca en un corte invernal. En el silencio absoluto, roto solo por el goteo esporádico de agua desde el parapeto, lo oyó. No era el gemido de un herido, ni el crujido de una patrulla, ni el sordo retumbar distante de la artillería. Era un sonido que parecía emanar de lo profundo de la tierra misma, un gorgoteo y chasquido agónico, como una bestia rapaz devorando a su presa. El sonido estaba demasiado cerca, era demasiado real para ignorarlo, pero demasiado inhumano para comprenderlo. Jones apretó su rifle, el sudor le corría por la cara, mezclándose con el barro. Gritó: «¿Quién está ahí?» El silencio respondió, ensordecedor e inmediato. Una hora más tarde, cuando la siguiente patrulla lo encontró, Jones estaba acurrucado contra la pared de la trinchera, con el cabello completamente blanco, los ojos muy abiertos y vacíos, los labios moviéndose en silencio, repitiendo una sola palabra: hambre. Su mente estaba destrozada, y desde ese momento Jones no pronunció nada más que ese susurro escalofriante, ocasionalmente puntuado por un gemido bajo e insoportable. Algo en las trincheras había despertado. La génesis de este despertar se remonta mucho más allá del conflicto que asoló Europa. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, rápidamente se convirtió en una pesadilla inimaginable de guerra estática y de desgaste. El frente occidental, una red de trincheras que se extendía por cientos de millas desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, se convirtió en un vasto osario para millones de personas. El saliente de Ypres, una pequeña protuberancia estratégicamente vital en la línea del frente en Flandes, Bélgica, fue un sector especialmente brutal. Aquí, donde la tierra era baja y pantanosa, las lluvias incesantes transformaron los campos en interminables mares de barro líquido, y los cráteres de obuses se convirtieron en trampas traicioneras, enterrando secciones enteras de regimientos vivos. La tercera batalla de Ypres, infamemente conocida como Passchendaele, de julio a noviembre de 1917, marcó el cénit de este infierno. La Fuerza Expedicionaria Canadiense, que había llegado al frente occidental al principio de la guerra, soportó condiciones indescriptibles. Los soldados vivían en refugios excavados en el barro, rodeados de los restos en descomposición de camaradas y adversarios. Las ratas, hinchadas e innumerables, se festejaban con los caídos, convirtiéndose en una parte inmutable del sombrío paisaje. El frío omnipresente, la humedad, el constante bombardeo, los ataques con gas, las infestaciones de piojos, el pie de trinchera y la disentería, todo conspiró para erosionar lenta pero inexorablemente tanto el cuerpo como el alma. Las raciones eran escasas, y con frecuencia no se entregaban debido a pesadillas logísticas y al fuego enemigo. El hambre se convirtió en un compañero persistente y corrosivo.
Esto no era simplemente una escasez de alimentos, era un vacío corrosivo y que todo lo consumía, que llevaba a los hombres al borde de la locura, despojándolos de los últimos vestigios de su humanidad. En estas circunstancias de desesperación extrema, donde el instinto de autoconservación obliteraba los límites morales, los casos de saqueo e incluso, según susurros no confirmados, canibalismo, no eran desconocidos. Fue dentro de este terreno fértil de agotamiento físico y psicológico absoluto, donde cada día era una lucha por la supervivencia y la muerte, no era más temible que el sueño, donde algo verdaderamente horrible pudo echar raíces. En este contexto, contra esta masacre sin precedentes donde la naturaleza humana fue puesta a prueba hasta el límite, debemos recurrir a creencias antiguas, ajenas al pensamiento europeo, pero profundamente arraigadas en las mismas tierras de donde procedían muchos soldados canadienses. Hablamos del Wendigo, un espíritu o criatura monstruosa de la mitología de los pueblos algonquinos, particularmente los Cree, Ojibwe, Saulteaux, Naskapi y Montañés. El Wendigo no es simplemente un monstruo, es la encarnación del hambre insaciable, la codicia y las terribles consecuencias del canibalismo. Según la leyenda, una persona que sucumbía a la tentación del canibalismo en tiempos de hambruna, especialmente durante los duros meses de invierno, podía ser poseída por el espíritu Wendigo o incluso transformarse en él. Se creía que el Wendigo era una criatura demacrada y flaca, poco más que un esqueleto cubierto de piel tensa, con ojos hundidos y brillantes, a veces incrustados de hielo o cenizas, que poseía dientes y garras enormes y afilados. Se decía que su corazón estaba hecho de hielo. Pero la característica más aterradora del Wendigo era su deseo insaciable de carne humana. Cuanto más comía, más hambre sentía. Su hambre crecía proporcionalmente con sus comidas, condenando a la entidad al tormento eterno de la insaciabilidad. Siempre tenía hambre, siempre tenía frío, y su aparición presagiaba un horror y una muerte inevitables. El Wendigo también estaba intrínsecamente relacionado con el invierno, la escarcha y la hambruna, condiciones que podían llevar a la desesperación y al canibalismo. Servía como una advertencia funesta, un escalofriante reflejo de los horrores de los que el alma humana era capaz cuando todos los marcos sociales se derrumbaban. El cuerpo canadiense, compuesto por individuos de todas las provincias, incluidos aquellos que crecieron cerca de reservas indígenas o escucharon cuentos del misterioso norte, bien podría haber llevado consigo las semillas de estos antiguos miedos. Y cuando el infierno del frente occidental creó las condiciones perfectas, frío, hambre, desesperación, la presencia constante de la muerte y la posibilidad misma del canibalismo, ¿pudo algo parecido al Wendigo haber encontrado su camino en nuestro mundo? A principios de octubre de 1917, mientras Passchendaele se convertía en un sangriento pantano, el 14º Batallón de la Fuerza Expedicionaria Canadiense fue redesplegado a una de las secciones más peligrosas y desoladas del saliente de Ypres. Su misión era mantener un tramo pequeño pero estratégicamente vital de trinchera, conocido por las tropas como Ciénaga Sangrienta, un nombre crudamente descriptivo dada su incesante humedad y la gran abundancia de hombres caídos. Uno de los pelotones estaba al mando del sargento Alistair Finch, un hombre robusto y taciturno de Ontario,
veterano de 2 batallas anteriores de Ypres. Su mirada, típicamente aguda y vigilante, ahora estaba apagada por el agotamiento crónico. Junto a él estaba el joven soldado Thomas Tommy Henderson, un joven de 18 años de la Alberta rural, cuyo rostro aún mostraba vestigios de inocencia juvenil a pesar del barro y el horror omnipresentes. Tommy estaba asustado, pero su fe en sus camaradas mayores y un código de honor tácito aún lo sostenían. El cabo Jacques Dubois, un franco-canadiense de Quebec, era callado y retraído. A menudo murmuraba oraciones en francés y rara vez comía, citando náuseas perpetuas. El soldado William Will Davis, un exmaestro de escuela de Vancouver, intentó mantener el optimismo, compartiendo sus escasas raciones secas y esforzándose por explicar cada suceso extraño con pensamiento racional. Desde su llegada a Ciénaga Sangrienta, la atmósfera fue diferente. Incluso en comparación con el infierno habitual de la primera línea, un silencio pesado y opresivo se cernía sobre el sector, ocasionalmente roto por explosiones de obuses distantes. Las ratas eran inquietantemente abundantes. Sin embargo, se comportaban de manera extraña, no solo correteando, sino a veces congelándose en grupos enteros, mirando a los soldados con ojos negros inmóviles antes de desaparecer. En cuestión de días, los hombres comenzaron a desaparecer. Inicialmente, eran soldados de otras unidades, simplemente considerados desertores o perdidos en la niebla de la guerra. Pero luego, 2 hombres del propio pelotón de Finch desaparecieron: los soldados Mackenzie y O'Leary. Mackenzie fue encontrado un día después. Su cuerpo, contorsionado de forma antinatural, yacía colgado sobre el alambre de púas en tierra de nadie. Tenía los ojos bien abiertos, una expresión de puro terror grabada en su rostro. Pero lo más horrible es que su cavidad torácica había sido desgarrada y algo había sido claramente extraído de su interior. Al principio, se atribuyó a los alemanes, un acto bárbaro. Sin embargo, los alemanes en este sector habían estado relativamente pasivos, y la naturaleza de las heridas no se parecía ni a puñaladas de bayoneta ni a metralla. El informe del sargento Finch, fechado el 21 de octubre, decía: bajas, soldados Mackenzie y O'Leary. Mackenzie, encontrado fallecido. Naturaleza de las heridas preocupante. Sospecha de atrocidades enemigas. En su diario personal, descubierto mucho después, Finch añadió: el olor, ese olor, como un matadero, pero sin la sangre. Y el frío. Un frío inexplicable flotaba en el aire, incluso más frío de lo habitual. Las primeras noches fueron las más difíciles. Tommy Henderson, en guardia, juró que oyó un susurro tenue, casi inaudible, que lo llamaba por su nombre. Intentó convencerse de que era fatiga, el viento o incluso las trincheras enemigas. Pero el susurro se hizo más insistente, a veces evolucionando a un gruñido bajo, similar al sonido de un perro muy hambriento. Creo que algo vive ahí fuera, en el barro, escribió Tommy a su madre el 25 de octubre. Es invisible, pero siento sus ojos sobre mí. Y esta hambre... Nunca supe que podías tener tanta hambre, incluso después de comer. Will Davis, un hombre práctico, intentó encontrar explicaciones racionales para todo. Las desapariciones eran deserciones. Los sonidos extraños eran distorsiones de sonido en las trincheras,
o nervios. El frío era simplemente el viento otoñal. «Estamos al límite, muchachos», decía, limpiándose las gafas salpicadas de barro. «Es solo el estrés. Todos nos volveremos locos si seguimos pensando así». Sin embargo, su propio diario, en una entrada fechada el 27 de octubre, contenía una perturbadora digresión. Oí a Dubois rezar toda la noche. Tiene un aspecto terrible. Dice que eso nos está observando. Absurdo, por supuesto, pero a veces yo también lo siento. Ayer me desperté con la sensación de que algo me respiraba directamente en la cara. Luego sentí un frío horrible que me caló hasta los huesos. No hacía más frío fuera de lo habitual. La situación se intensificó cuando el cabo Dubois comenzó a mostrar claros signos de un colapso. Se volvió aún más retraído, negándose a comer. Sin embargo, sus ojos ardían con un fuego insalubre. Por la noche, deambulaba por las trincheras, murmurando en un patois ininteligible que, según se descubrió más tarde, era una mezcla de su dialecto natal de Quebec y antiguas palabras indígenas aprendidas de los cuentos de su abuela. Una mañana, el 30 de octubre, Dubois fue encontrado junto al cuerpo de otro soldado, el soldado Price. Price estaba muerto, pero esta vez no había pecho desgarrado ni heridas de combate obvias, solo numerosas mordeduras pequeñas e irregulares, como si algo hubiera roído pequeños trozos de carne. Y cerca, en el barro, estaba la huella de un pie grande y estrecho, mucho más largo que uno humano, con dedos anormalmente alargados. Dubois estaba sentado, apretado contra la pared, murmurando: «¿El hambre se lo llevó? Está tan hambriento como yo». Cuando intentaron levantarlo, empujó al sargento Finch con una fuerza increíble. Sus ojos estaban vacíos y su aliento desprendía un hedor insoportable, una mezcla de putrefacción y algo dulzón y nauseabundo. Más tarde se determinó que Dubois había intentado probar la carne de Price. Este fue el punto de inflexión. Finch ordenó inmediatamente la evacuación de Dubois, clasificándolo como un caso extremo de psicosis de combate al borde de la locura. Sin embargo, en su informe del 1 de noviembre, escribió: «Cabo Dubois, exhibiendo signos de agresión inexplicable y tendencias caníbales. Se presume causado por estrés extremo y inanición. Su condición es única y justifica un estudio adicional». Pero el canibalismo, o al menos los intentos de éste, no eran el único problema. Con cada día que pasaba, la sensación de que algo invisible se movía por las trincheras se hacía más fuerte. Los soldados juraron que veían sombras, demasiado altas y delgadas para ser humanas, deslizándose entre la niebla. Los centinelas informaron de caídas repentinas de temperatura en sus puestos, como si una ola invisible de hielo hubiera pasado. La noche del 3 de noviembre, durante un intenso bombardeo de artillería que normalmente ahogaba todos los demás sonidos, Tommy Henderson oyó algo masivo y pesado chapotear en el barro justo más allá de las trincheras. Estaba seguro de que no era un hombre. El sonido era húmedo y pesado, pero también lo acompañaba un crujido extraño, como de huesos. Su lámpara, típicamente estable, comenzó a parpadear, luego se extinguió por completo. Unos segundos más tarde, en la oscuridad resultante, oyó algo respirar pesadamente justo más allá del parapeto y sintió un frío penetrante
que le hizo doler la mandíbula. De la oscuridad provino un sonido que Tommy recordaría por el resto de su vida. Un gemido prolongado y bajo, lleno de un hambre insoportable, seguido del sonido de carne siendo mordida y masticada. Se apretó contra la pared de la trinchera, temblando. A la mañana siguiente, cuando cesó el bombardeo, descubrieron los cuerpos de 2 soldados alemanes previamente desaparecidos, que presumiblemente habían estado intentando infiltrarse en sus posiciones. Ambos estaban horriblemente mutilados, pero no por metralla. Uno había sido parcialmente consumido, como por alguna bestia. Finch ordenó que los cuerpos fueran quemados inmediatamente, citando regulaciones sanitarias. No quiso admitir que su estómago se había retorcido con un terror primario. A partir de ese momento, el pánico comenzó a extenderse. Los soldados empezaron a ver eso en sus sueños. Pesadillas de hambre interminable, de consumir su propia carne, de transformarse en algo que nunca podría ser saciado. Aquellos que ya mostraban signos de agotamiento extremo o colapso nervioso, comenzaron a hablar del hambre fría, una frase que Dubois había murmurado con frecuencia antes de su evacuación. Will Davis, antes escéptico, comenzó a llevar un diario secreto aparte. 9 de noviembre de 1917. Ya no puedo explicar esto. Estamos perdiendo hombres. No por balas. Es otra cosa. Anoche oí algo gemir. El sonido era monstruoso, lleno de dolor y deseo. El sargento Finch también lo oyó. Simplemente asintió, con el rostro como una piedra. Estamos empezando a creer. Vi huellas en el barro cerca de un refugio derrumbado, no humanas. Demasiado largas, demasiado delgadas, y está frío. Siempre viene con ello. Los ataques de pánico se hicieron más frecuentes. Los soldados empezaron a sospechar unos de otros. El hambre era real, y las raciones eran tan escasas que los hombres estaban al borde de la locura. Varias veces estallaron peleas por un pequeño trozo de pan. Las historias de canibalismo, antes simples susurros, se hicieron más fuertes, atribuidas indistintamente a desertores alemanes desaparecidos o a soldados de otros sectores más desesperados del frente. Pero en el fondo, todos sabían que esto no era meramente desesperación. Era la influencia de algo más antiguo, más malévolo que la propia guerra. Varios soldados, llevados al límite por el hambre y el miedo, intentaron comer ratas y, según los rumores, incluso a los muertos. Y cada vez, después de tales incidentes, el hambre fría se hacía más fuerte, su presencia más palpable. Tommy Henderson una vez encontró su cantimplora, que había estado llena horas antes, completamente vacía. En el suelo, cerca de su lugar de descanso, yacía la pequeña pata de una rata, marchita y medio comida. Recordó haber oído un suave y seco crujido en la noche. «Estaba cerca», escribió en su diario. «Vino a por nosotros». El clímax ocurrió el 13 de noviembre. Una patrulla de 8 hombres, incluyendo a Finch, Henderson y Davis, fue enviada a las profundidades de tierra de nadie para investigar una actividad sospechosa. La niebla era tan espesa que la visibilidad era apenas de 1 metro. Desde el principio, se sintieron cazados. El frío se intensificaba con cada paso, y los olores a carne podrida y tierra húmeda se mezclaban con ese mismo aroma metálico dulce
que Jones había detectado la primera noche. En algún lugar adelante oyeron un crujido, luego una respiración baja y forzada. Finch levantó su rifle. De repente, la niebla pareció disiparse, y por un instante fugaz, a unas pocas docenas de metros de distancia, lo vieron. Una figura alta, imposiblemente demacrada, su silueta borrosa por la niebla, pero su delgadez antinatural, sus extremidades largas y huesudas, y su cabeza con forma de calavera eran inconfundibles. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaban con una luz naranja pálida en la niebla, como dos ascuas. Permanecía inmóvil, con la cabeza ladeada, como si olfateara el aire. Y de su pecho emanaba un sonido profundo y gutural, ni un gruñido ni un gemido, sino más bien un sonido que provenía de las fauces mismas de la tierra, impregnado de un hambre insoportable y eterna. Giró la cabeza. Su mirada, aunque indistinta en la niebla, era palpable, como un toque físico. El soldado más cercano a la entidad, el soldado Green, de repente gritó, dejó caer su rifle y, como en un ataque de locura, se agarró el propio brazo, intentando morder un trozo de él. Finch, horrorizado, ordenó la retirada. Corrieron, tropezando con cadáveres y alambre de púas, tambaleándose por un terror mucho peor que el fuego de artillería. Green fue encontrado más tarde, su brazo destrozado por sus propios dientes y algunos de sus órganos internos desaparecidos. A su lado estaban esas mismas huellas largas y delgadas. Tommy Henderson, el único capaz de describir coherentemente lo que había visto después del incidente, escribió en su diario: «Estaba allí, el Wendigo. Nos observa, nos quiere. Y nos hace como él». Los eventos en el saliente de Ypres, aunque oficialmente clasificados por el mando militar como psicosis masiva inducida por condiciones extremas de combate, no pudieron pasar completamente desapercibidos. Las inusuales lesiones, las desapariciones inexplicables y los posteriores colapsos psiquiátricos de los soldados supervivientes atrajeron la atención no solo del personal médico militar, sino también de varios expertos civiles cuyas investigaciones se iniciaron en los años de la posguerra. Una de estas expertas fue la doctora Eleanor Vance, una distinguida antropóloga y lingüista británica de Oxford, que se había especializado en las mitologías de los pueblos indígenas de América del Norte antes de la guerra. Se sintió intrigada por los raros informes de canibalismo entre prisioneros de guerra y soldados en el frente occidental, así como por los registros médicos altamente inusuales de los supervivientes, que presentaban síntomas extraños: un hambre incontrolable y debilitante, aversión a la comida normal y un miedo inexplicable y de pánico al frío. La doctora Vance, a quien se le concedió acceso a algunos informes militares redactados y diarios confiscados, incluidos los del sargento Finch, Tommy Henderson y Will Davis, comenzó a armar el aterrador rompecabezas. La doctora Opomaco. Vance descubrió sorprendentes paralelismos entre las descripciones de los soldados y los antiguos mitos del Wendigo. En su estudio confidencial, Psicosis de primera línea y creencias populares, que solo se publicó décadas más tarde, escribió: «Las explicaciones clásicas, como la histeria masiva, el estrés postraumático o las formas extremas de avitaminosis, no explican completamente los fenómenos observados.
los casos de un deseo extremo de carne, particularmente humana, acompañado de una inexplicable emaciación a pesar de una posible ingesta de alimentos y caídas repentinas de temperatura, sugieren algo más que una mera enfermedad psicológica. Las descripciones de la entidad por parte de los soldados, alto y demacrado, con ojos como ascuas, exudando frío, insaciablemente hambriento, coinciden casi literalmente con las representaciones folclóricas del Wendigo de las leyendas algonquinas. El hecho de que muchos de los afectados, como el cabo Dubois y el soldado Henderson, fueran de origen canadiense y probablemente estuvieran familiarizados con estos mitos, solo refuerza la hipótesis de que el horror colectivo, la inanición y los actos de canibalismo podrían haber creado un conducto para la manifestación de un antiguo mal. Vance postuló que las condiciones extremas de la guerra, un hambre sin precedentes, la presencia constante de la muerte, la erosión de los límites morales y los actos de supervivencia que lindaban con la barbarie, crearon un ambiente perfecto para el despertar del Wendigo. No se trataba de una migración transatlántica literal de un espíritu, sino de la activación de un horror arquetípico, profundamente arraigado en el inconsciente colectivo de quienes se enfrentaron a una privación tan profunda. El Wendigo, escribió, no es meramente un monstruo, sino un espejo. Refleja las capacidades más aborrecibles de la humanidad, cuando se la lleva a la desesperación. En las trincheras del frente occidental, donde los hombres fueron reducidos a animales y la muerte era algo común, la línea entre la humanidad y la monstruosidad se difuminó. Aquellos que sucumbieron, incluso bajo amenaza de inanición, cometieron el pecado original en el contexto de este mito. Y su terror, su culpa, su hambre, todo nutrió a la entidad que literalmente se convirtió en la encarnación de ese mal. Incluso especuló que el espíritu Wendigo podría transferirse de un lugar o persona infectada a otra, como un contagio psíquico que se propaga a través de una pesadilla compartida. La doctora Vance intentó persuadir al mando militar de la necesidad de medidas no convencionales, quizás incluso involucrando a líderes religiosos o espirituales familiarizados con las creencias indígenas. Sin embargo, sus propuestas fueron recibidas con ridículo y acusaciones de misticismo. El Londres oficial no podía permitirse reconocer la existencia de nada más allá de la explicación racional, especialmente en tiempos de guerra. El caso se cerró, y los soldados supervivientes, como el cabo Jones, terminaron en instituciones psiquiátricas, sus relatos desestimados como delirios causados por el shock de artillería y el trauma. Solo los oficiales de más alto rango y cierto personal médico tuvieron acceso a la versión completa y sin editar del informe de Vance, que permaneció clasificado durante décadas. Las secuelas de estos eventos atormentaron a los supervivientes por el resto de sus vidas. El cabo Jones pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica. Su única pronunciación seguía siendo hambre, ocasionalmente intensificándose en ese mismo gemido inhumano. El sargento Alistair Finch sobrevivió, pero nunca volvió a una vida normal. Se volvió un recluso, sufriendo de una anorexia insoportable, a pesar de tener comida disponible. Murió en 1947, demacrado hasta los huesos. Su cuerpo parecía como si hubiera estado hambriento durante años. El soldado Tommy Henderson, aunque dado de baja del ejército,
nunca pudo escapar del hambre constante y abrasadora que ninguna cantidad de comida podía saciar. Contó historias del hambre fría a sus hijos y nietos, tejiéndolas en el tejido del folclore familiar. Vivió con un miedo perpetuo al invierno y la hambruna, acumulando comida en cantidades inimaginables, sin sentirse nunca lleno. Su hija recordó más tarde que por la noche, a veces emitía sonidos extraños y guturales, inquietantemente similares a los que se oían en las trincheras. Will Davis, que intentó ahogar el horror en alcohol, tampoco encontró paz. Sus cartas a amigos contenían pasajes perturbadores sobre ojos en la oscuridad y el olor a carne fría que, según él, percibía constantemente. Se quitó la vida en 1932 dejando una nota. Todavía tiene hambre. Y yo también. Los archivos militares relacionados con los incidentes en Ciénaga Sangrienta y alrededor del saliente de Ypres, a finales de 1917, permanecieron clasificados hasta mediados de la década de 2000, e incluso después de la desclasificación, gran parte de ellos fueron fuertemente censurados. La narrativa oficial sigue atribuyendo todo a alucinaciones masivas y psicosis inducidas por estrés extremo y desnutrición. Sin embargo, entre los veteranos del cuerpo canadiense, especialmente aquellos que sirvieron en el 14º Batallón, los susurros de «el hambre de Passchendaele» o «el Wendigo de las trincheras» se transmitieron. Los residentes locales de Flandes, particularmente los agricultores mayores, evitan ciertas extensiones de tierra, hablando de un aura malevolente y tierra muerta, donde nada crece y los pájaros no cantan. Los cráteres de obuses allí permanecen demasiado profundos, el barro demasiado viscoso. Se dice que por la noche emanan sonidos de allí, a diferencia del viento o los animales, sino más bien algo que busca perpetuamente, que hambrea perpetuamente. Quizás el espíritu del Wendigo, nacido de los horrores de la inanición y el canibalismo, nunca abandonó verdaderamente esas tierras, convirtiéndose en parte de ellas, un recordatorio eterno de que la guerra no solo destruye cuerpos y ciudades, sino que también despierta en las personas y en la propia tierra algo inimaginablemente antiguo y aterrador. Este lugar se convirtió en un lugar maldito, para siempre impregnado de sufrimiento y hambre insaciable. Gracias por acompañar al doctor. Un susurro de guerra en esta exploración de cómo los horrores inimaginables de la Primera Guerra Mundial pudieron, según algunas versiones, dar a luz a un monstruo literal. La historia del Wendigo en las trincheras de Ypres sirve como un escalofriante recordatorio de que la capacidad humana para la crueldad y la desesperación puede abrir puertas a males que apenas comprendemos. Nos invita a considerar el verdadero costo de despojarnos de la humanidad y como los actos desesperados, nacidos del sufrimiento extremo, pueden manifestarse como algo mucho más aterrador que el conflicto inmediato en sí. En el barro y la sangre del frente occidental, donde el hambre devoraba a los hombres desde dentro, quizás se desató un hambre primordial, alimentándose de la esencia misma de la degradación humana. Es un testimonio de que algunas cicatrices de la guerra son más profundas que las físicas, incrustándose en el propio tejido de la realidad, creando leyendas que susurran sobre una oscuridad que trasciende el tiempo y el espacio. El Wendigo, una criatura nacida del hambre insaciable y el canibalismo,
encontró un nuevo y horrible caldo de cultivo en el paisaje infernal de las trincheras, donde la línea entre el hombre y la bestia se desdibujó en un vacío indistinguible y aterrador. Si esta exploración de las sombras de la historia le resultó convincente, considere darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos que aprecian los rincones más oscuros de nuestro pasado y suscribirse a Doctor A Whisper of War para más viajes a lo inexplicable y lo inquietante. Sus comentarios y teorías son siempre bienvenidos a continuación. Hasta la próxima. Recuerde que algunas guerras dejan heridas que nunca cicatrizan y algunas hambres nunca pueden ser satisfechas.